Hola a todos. Bueno, en este pequeño video voy a hacer como un pequeño tutorial o pues mostrarles cómo se realizaba algunos de los puntos críticos pues de la actividad. Entonces, como ustedes saben, pues en el documento Drive se encontraban algunos archivos. Principalmente se encontraba este archivo comprimido que se llamaba Municipios Colombia y otro que se encontraba allí es este archivo que se llama Bases de Datos de Tremarctos. Entonces, para empezar la actividad, primero debíamos seleccionar un municipio, ¿cierto? Para eso, simplemente debíamos coger este archivo de Municipios Colombia, lo arrastramos al QGIS y allí aparecerá inmediatamente este mapa de Colombia. ¿Listo? Como ustedes ven, aquí se encuentra toda la división política de Colombia de los municipios. Entonces, ustedes lo primero que deben hacer era seleccionar uno de los municipios. Esa selección se puede hacer de varias formas. Una, que es simplemente haciendo clic en esta función que es la selección por características, usando pues clic, o este que es una selección por atributos. Entonces, por ejemplo, para hacer la selección haciendo clic, simplemente era hacer, pues seleccionar esa función y hacen clic en el municipio que a ustedes les interese, ¿cierto? Sin embargo, pues digamos que esa es una selección que se utiliza cuando uno ya tiene muy claro cuál es el municipio, pero si vemos que por ejemplo en esta región del país hay un montón de municipios, ahí pues ya se vuelve más difícil pues la identificación de cuál es el municipio que nosotros queremos. Y para eso entonces existe mejor utilizar esta herramienta que es la selección utilizando pues una expresión. Lo que nosotros debemos hacer ahí, entonces hacemos clic en ese botón y aquí aparece una cajita donde se escribe la expresión que nosotros debemos utilizar para localizar el municipio. Antes de entrar ahí, les quiero mostrar que si ustedes hacen clic derecho en la capa de municipios Colombia, van a encontrar una opción que se llama la tabla de atributos. Si ustedes abren la tabla de atributos, entonces encuentran que esta capa de municipios de Colombia no es simplemente una imagen con la división de cada uno de los municipios, sino que obviamente se tiene pues información almacenada que es propia de cada uno de esos polígonos. Entonces, la información que está contenida dentro de esa capa es un número para cada uno de los municipios. Otra columna que se denomina NOM-MUNI, que es pues como una abreviatura sobre nombre de municipio, y el otro es el nombre de departamentos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es utilizar esta columna que es NOM-MUNI para localizar nuestro municipio de interés en esta expresión. Entonces, hacemos clic pues en el botón y empezamos a escribir la expresión que a nosotros nos interesa. Para eso debemos en la columna del centro encontrar esta opción que se denomina campos y valores y allí encuentran los atributos que están almacenados en la capa pues que está seleccionada. Entonces aquí tenemos eh, el del nombre de municipio que es el que nosotros queremos, entonces hacemos doble clic, vemos que ya aparece en la parte izquierda de la expresión y necesitamos localizar un municipio que esté almacenado en esta opción. Entonces aquí en la parte derecha le decimos que nos muestre pues, los datos que están allí almacenados y buscamos el municipio que sea de interés para nosotros, ¿cierto? Aquí vemos están pues todos los municipios del país almacenados en esa capa y vamos a hacer el ejemplo con el municipio de Yondó. Listo, entonces miren que si yo hago doble clic va a aparecer en la parte izquierda de la expresión. Entonces aquí ya queda definida nuestra expresión, ¿cierto? Estamos intentando seleccionar un municipio en la columna que se llama NOM-MUNI de la capa Municipios Colombia y que ese nombre de municipio sea igual a Yondó. Le damos entonces clic aquí en seleccionar características y vemos que nos aparece un mensajito que dice que ya se encontró esa característica. ¿Listo? Entonces damos clic en cerrar y aquí miren que ya nos resalta en amarillo el municipio que nosotros queríamos localizar, ¿cierto? Este es el municipio de Yondó. Entonces, para nosotros poder guardar separado ese municipio de toda la capa, debemos simplemente hacer clic derecho, exportar y guardar las características seleccionadas como. Entonces aquí le decimos
John Doe, ¿cierto? Entonces, y eso lo debemos guardar en una carpeta que nosotros queramos, pues, guardar nuestro trabajo. En este caso yo lo voy a hacer en el escritorio, pero ustedes deben seleccionar la capa que a ustedes mejor, pues, la carpeta que a ustedes pues, les convenga para el desarrollo de la actividad. Entonces le decimos guardar. Y aquí miren que está almacenada las coordenadas, ¿cierto? Que estamos trabajando con esta zona de Colombia. Entonces le decimos OK y miren que nos crea una capa que corresponde al municipio de Yondó. ¿Sí ven? Si yo apago el de municipios Colombia, ya nos queda solo la capa del municipio que es de nuestro interés, que es como se pedía pues en la actividad. Entonces, otra de las partes importantes del trabajo era utilizar estos indicadores de la base de datos Tremartos, ¿cierto? Para eso, entonces lo que debemos hacer es cargar esa información de las bases de datos que estaban en la carpeta del Drive y con esas bases de datos, si ustedes abren el archivo van a encontrar que allí aparecen las capas sobre áreas sensibles, índices de vulnerabilidad hídrica y zonas susceptibles de inundación. Entonces voy a hacer un ejemplo con el de índices de vulnerabilidad hídrica. Entonces es el mismo procedimiento. Ustedes simplemente seleccionan el archivo comprimido, con el clic sostenido lo arrastran y lo sueltan en la zona de capas. Aquí le damos OK y vemos que se nos ha creado una nueva capa eh, que nos contiene unos polígonos sobre diferentes zonas de vulnerabilidad hídrica en el país, ¿cierto? Algunos de ellos tienen unas características mayores o menores pues, vulnerabilidad. Para nosotros ver eso, debemos hacer clic en abrir atributos y vemos pues que existe una serie de atributos que contienen un identificador del objeto, unos códigos y la categoría, o sea, si es baja vulnerabilidad hídrica, alta o media. Listo. Y aquí pues aparecen las coordenadas y demás, pero a nosotros lo que nos interesa principalmente en este caso es el tema de la categoría. Listo. Entonces, lo que vemos es que el mapa o esta capa, perdón, de índice de vulnerabilidad hídrica está para todo el país. Sin embargo, en el ejercicio, el director, pues del que planeó esta actividad, nos pide que se haga un mapa exclusivamente para el municipio. ¿Listo? Entonces nosotros debemos hacer una selección de, o hacer un corte entre esta capa de vulnerabilidad hídrica y el municipio de Yondó. Para eso, en estos sistemas de información geográfico existen unas herramientas que se llaman herramientas de geoprocesamiento. Y como ustedes ven, pues existen muchos tipos, pero el que a nosotros nos interesa en este momento es el que se denomina un clip. Y aquí lo que debemos es hacer poner una input layer y un overlay. Y por ejemplo aquí en el overlay ponemos a John Doe y vemos que esto lo que nos crea es un corte entre las dos capas y nos conserva solamente las que son comunes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí está pues explicado y ustedes en el QGIS van a tener pues una explicación en español para que la lean. Entonces yo simplemente le voy a decir run, pues o correr, pues ejecutar. Y aquí ya miren que me ha creado una capita que se llama clip. Si yo le doy cerrar, entonces aquí ya me creo esta capa, pero es una capa temporal. Entonces lo que nosotros debemos hacer es guardarla y le damos un nombre. Entonces podemos decir que esta se llame John Doe vulnerabilidad, vulnerabilidad hídrica. ¿Listo? Y la vamos a dejar en la misma zona, ¿cierto? Que es Bogotá. Le decimos OK. Y si yo apago todas las otras capas, nos debería quedar. Sí, es el mapa de John Doe, pero miren que ya hizo un corte de las capas de vulnerabilidad hídrica que estaban por encima. Miren que, por ejemplo, si yo hago la selección de este polígono, miren que hay un pedacito de esta vulnerabilidad
media que entra al municipio de Yondó, mientras que el resto del municipio está en una vulnerabilidad baja, ¿cierto? Un pedacito de este polígono y otro pedacito de este otro polígono. Pero principalmente tenemos dos zonas, una media, que es la parte de abajo, este cachito, y la baja. Y eso lo hemos ya recortado en, en esta selección de Yondó vulnerabilidad hídrica. Listo. Entonces, ya con esto lo que podemos hacer es simplemente darle unos colores a cada uno de estos categorías, ¿cierto? Para eso podemos hacer nuevamente una selección por características o simplemente haciendo pues el clic. Entonces, por ejemplo, digamos que este es el de categoría media, entonces yo aquí lo puedo seleccionar y hacemos el mismo procedimiento. Entonces podemos hacer clic derecho, le damos exportar a las capas seleccionadas, a las características seleccionadas, le decimos John Doe, perdón, quitamos esto aquí así, vulnerabilidad hídrica y le decimos que esta es medio, ¿cierto? Y esto lo estamos guardando en, aquí me quedó por ejemplo mal guardado, ¿cierto? El anterior, entonces le decimos que lo guarde aquí en el escritorio, save. Y miren que la zona de coordenadas está igual, entonces está bien, damos clic en OK y nos crea esta capita. Ya aquí pues ustedes pueden hacer las otras capas y con eso esta es la metodología que debían utilizar para cada uno de los tres indicadores de la base de datos Tremark, ¿cierto? Recuerden que se debían hacer, por ejemplo, el tema de índice de vulnerabilidad hídrica, el de áreas sensibles y zonas susceptibles.